Nuevo récord de muertes en Brasil en tan solo 24 horas. La situación sanitaria en el vecino país realmente es muy preocupante. Se registraron 3.780 fallecidos en una sola jornada. El país vecino es ahora el epicentro mundial de la pandemia. Ayer se registraron casi 84.500 nuevos contagios y así se alcanzaron los 12.660.000 casos desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro se opone a algunas medidas especialmente restrictivas para contener los contagios, y su nuevo ministro de Salud no quiere decretar ningún tipo de aislamiento. Un grupo de alcaldes de las principales ciudades del país grabaron un video pidiendo ayuda sanitaria internacional a modo de protesta a raíz de estas cifras que realmente son muy preocupantes. Román Laurito es periodista argentino, está en Brasil y ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Situación lamentable en Brasil, una vez más, récord de muertos en 24 horas. Llegamos al triste número ahora de 320.000 personas que murieron por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Y no bastará toda esta situación. Tenemos ahora también un problema institucional en Brasil, Darío. A propósito de ello, Román, ¿por qué se da esta situación crítica en cuanto al gobierno de Bolsonaro, esta crisis institucional que vos bien manifestabas? Hubo cambios, ya sabemos que durante estos últimos meses, hasta modificaciones en el gabinete de salud, y aún así parece no avanzar el sistema sanitario en relación al cuidado de la gente allí en Brasil. Sí, ya estamos en el cuarto ministro de la Salud desde que empezó la pandemia, y ahora tenemos la peor crisis institucional de los últimos 50 años en Brasil, justamente por un problema político que de un lado tenemos el presidente Jair Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia siempre tuvo ideas negacionistas, anti-barbijo, anti-vacunas, anti-restricciones de circulación de personas, completamente anti-lockdown, y los alcaldes de los estados, al revés, viendo que el sistema hospitalario está totalmente colapsado, quieren tomar esas medidas. El asunto llegó al Supremo Tribunal Federal, que es el máximo de la justicia brasilera, y se determinó que los alcaldes tendrían autonomía para tomar las medidas que juzguen necesarias, siempre junto con el gobierno federal. En un primer momento el gobierno federal se lava las manos, Bolsonaro dice, bueno, entonces si la justicia deja que los alcaldes hagan lo que quieran, yo me lavo las manos, yo avisé, la economía va a sufrir mucho, pero ahora con esta nueva cepa brasilera llegamos en un momento donde Bolsonaro una vez más va al Supremo Tribunal Federal y pide que centralice todos los poderes en su persona, como si Brasil estuviera en un momento de guerra y él quiere declarar un estado de sitio. Obviamente eso es inconstitucional, la justicia brasilera no lo permitió, y Bolsonaro tenía la expectativa que los comandantes del ejército lo apoyaran en esa decisión. Quería que hubiera una nota oficial o algún tipo de manifestación por parte de las Fuerzas Armadas, lo que obviamente no ocurrió. Por la Constitución brasilera, el ejército tiene un compromiso con el Estado y no con el presidente o cualquier partido político, y por eso ayer echó al comandante de Aeronáutica, Marina y Ejército, y ahora esperamos en los próximos días quién los va a reemplazar y qué va a pasar con este movimiento peligroso y que nos hace pensar cómo está la democracia en Brasil. Por supuesto, Román, ¿qué se avisora en los próximos meses en relación a esta situación? Por un lado, el tema político, y por el otro, la cantidad de contagios. ¿Estas cifras de los contagios y fallecidos responden directamente a esta nueva cepa de Manaus y Río de Janeiro? Sí. Infelizmente, en un primer momento en Manaus, la situación salió totalmente de control y eso tornó posible esta nueva cepa brasilera. Por eso hoy Brasil es un país que es un peligro para el resto del planeta, porque otras cepas se pueden desarrollar acá y eso es muy peligroso. Entonces Brasil compró un número suficiente de vacunas, pero entre comprarlas y que de hecho lleguen a Brasil
ya sabemos que existe una distancia. Entonces, los propios alcaldes de los estados brasileños están pidiendo ayuda internacional, donaciones de vacunas, porque por más que en este momento las vacunas ya estén compradas, todavía no llegaron. Pero no podemos más esperar porque la situación llegó a su punto límite, Darío. Román Laurito, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes.